¿Alguna vez te has preguntado si los seres vivos que existen en la actualidad han existido siempre? Si a través de la historia de la Tierra han aparecido nuevas especies de seres vivos o si algunas de ellas se han extinguido. Desde los tiempos de la Grecia clásica, alrededor del año 600 a.C., diversos pensadores y hombres de ciencia ya se hacían estas preguntas. Para responderlas, recurrieron principalmente a dos puntos de vista opuestos, a los cuales llamaron creacionismo y transformismo. Desde el punto de vista de esta postura, los seres vivos fueron creados tal y como son y nunca han sufrido cambios. Eran creacionistas los filósofos Parménides, Platón y Aristóteles, quienes defendían la idea de que los seres vivos siempre habían sido iguales y por lo tanto la vida era inmutable. Para ellos, cuando los seres vivos llegaban a experimentar algún cambio, se debía a un proceso de perfeccionamiento ordenado por la divinidad creadora. En oposición a los creacionistas estaban Anaximandro y Empédocles, quienes postulaban la tesis del transformismo. Ellos proponían que sí existían cambios en los seres vivos, y estos cambios se producían a través del tiempo. Animales y vegetales, según estos naturalistas griegos, podían haberse desarrollado a partir de organismos más sencillos. Los conceptos de los transformistas fueron abandonados durante mucho tiempo. Las ideas del creacionismo predominaron y tuvieron gran influencia en el pensamiento científico europeo. Fue durante el siglo XVII de nuestra era cuando surgió la corriente científica denominada fijismo, la cual mantenía estrechas relaciones con el creacionismo. En el fijismo se afirmó que los seres vivos nunca han cambiado y tampoco pueden cambiar a través del tiempo. Las especies, sostenía esta escuela, son inmutables y siempre han permanecido iguales. Uno de los más importantes defensores de esta corriente fue el naturalista francés Georges Cuvier, quien vivió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Considerado como uno de los fundadores de la paleontología, Cuvier se dedicó al estudio de los fósiles, de los cuales descubrió numerosos ejemplares. A pesar de que los fósiles son un testimonio de especies extintas y también de las transformaciones de los seres vivos, Cuvier no aceptaba el concepto de cambio, pues era seguidor de las nociones fijistas. El estudio de los fósiles reveló a Cuvier la existencia de organismos diferentes en cada era geológica. Su apego hacia la doctrina del fijismo le llevó a esbozar planteamientos teóricos muy próximos a las ideas religiosas. Cuvier se explicaba la aparición de distintos organismos en las eras geológicas por medio de una teoría de su invención, la teoría del catastrofismo. En ella, afirmó que los seres vivos desaparecían debido a una serie de catástrofes. Dichas hecatombes habrían aniquilado a la mayor parte de las formas de vida presentes. Las catástrofes eran temblores, inundaciones, erupciones e incluso el diluvio universal al cual se refiere la Biblia.
De acuerdo con las creencias del naturalista francés, después de cada catástrofe, el creador, o sea Dios, volvía a hacer nuevos seres vivos, los cuales algunas veces no se parecían a los anteriores. La explicación de Cuvier estaba basada más en la fe que en el pensamiento científico. Si algunas especies habían desaparecido, se debía a alguna catástrofe ordenada por la fuerza de la divinidad. Después, la divinidad hacía nuevas criaturas. Los seres vivos no cambiaban, desaparecían y en su lugar surgían otros. Debido a sus convicciones religiosas, Cuvier no pudo ver en los fósiles las pruebas evidentes de que los seres vivos experimentaban cambios con el paso del tiempo. Carlos Linneo, un naturalista sueco del siglo XVIII, era otro partidario de las ideas del fijismo y se negaba a aceptar el concepto de transformación en los seres vivos. Los organismos, afirmaba Linneo, habían sido creados por separado en tiempos remotos y desde entonces no aparecieron nuevas especies, ni se registró la extinción de ninguna. Un contemporáneo de Linneo, el naturalista francés Jorge-Louis Leclerc, conde de Buffon, compartía las nociones fijistas. Sin embargo, y a diferencia de su colega sueco, Buffon admitió la noción de cambio en los organismos. Lo condujeron a esta conclusión sus observaciones sobre la naturaleza. A través de ellas advirtió la presencia de algunos órganos inútiles en determinados seres vivos. Por ejemplo, al mirar a un cerdo, se dio cuenta que este animal tiene en cada pata un dedo, el cual no cumple ninguna función. Como resultado de sus observaciones, Buffon aceptó que los seres vivos sí cambian, pero para él, dichos cambios eran producto de una degeneración. Durante este periodo, la noción de cambio empezaba a inquietar a pensadores de varias disciplinas científicas. Pierre-Simon de Laplace y Emmanuel Kant ya tenían la idea de un universo en movimiento. Plantearon que, desde sus orígenes, la Tierra ha estado sufriendo una transformación gradual. De acuerdo con estos dos hombres de ciencia, el planeta se encontraba en constante cambio debido a múltiples factores, entre ellos la formación de montañas y la erosión, por citar algunos. A finales del siglo XVIII, el abuelo de Charles Darwin, Erasmo Darwin, comenzó a hablar sobre los cambios en los seres vivos, pero no pudo aportar las pruebas que dieran sustento a su teoría. Las ideas creacionistas y fijistas predominaron durante los siglos XVII y XVIII. Los conceptos derivados de la religión influyeron de forma importante en el pensamiento de los científicos, quienes se inclinaban por las explicaciones fundamentadas en sus creencias. El panorama del conocimiento se encontraba bajo el dominio de las ideas religiosas. Esto era consecuencia en parte de la Edad Media, un largo periodo en la historia de Europa durante el cual la ciencia había sufrido un estancamiento debido al poder de la Iglesia. Esta situación se extendió hasta el siglo XVII. El fijismo, por ejemplo, partía del siguiente planteamiento: todas las cosas existen actualmente con la forma que Dios les otorgó desde la creación del mundo. Al ser Dios perfecto, todo lo creado por Él no puede desaparecer ni modificarse. Sin embargo, desde la época de la Grecia clásica, existían ya planteamientos opuestos a las ideas creacionistas. En ellos, se consideraba que los seres vivos podían haberse desarrollado mediante cambios graduales y a partir de organismos más sencillos. Este concepto sirvió de base para algunos científicos del siglo XIX, quienes a partir de él elaboraron nuevos conocimientos teóricos. Las ideas denominadas transformistas ayudaron a comprender la vida de los organismos como un desarrollo en el tiempo. De esta manera, se vislumbró un horizonte científico para su estudio. Para los transformistas, los seres vivos que habitaban la Tierra no siempre habían sido los mismos. Algunos desaparecieron, mientras otros experimentaron cambios. Además de contraponerse a los postulados creacionistas, la noción de cambio introdujo un elemento de interés en la discusión sobre el desarrollo de los organismos en la Tierra. Permitió apreciar otra perspectiva, otro punto de vista,
donde las especies de seres vivos guardaban una relación con sus antecesores. Como puedes ver, el creacionismo y el transformismo son ideas que se oponen una a otra. El creacionismo afirma que es imposible para los seres vivos experimentar cambios. La vida de los organismos, de acuerdo con los creacionistas, se caracteriza por ser inmutable. En otras palabras, está exenta de cambios. Por su parte, los transformistas aseguran lo contrario. Los seres vivos cambian con el paso del tiempo e incluso algunas especies llegan a extinguirse, a desaparecer. De esta manera, los conceptos de creacionistas y transformistas se encuentran enfrentados, donde unos dicen, los seres vivos nunca han cambiado. Los otros afirman, los seres vivos se encuentran en permanente transformación.